Vamos a hablar en esta ocasión del rectificador de onda completa con derivación central. Este nombre se le da ya que después de la fuente de alimentación va a aparecer un transformador, pero este componente tiene una terminal adicional que es lo que se conoce como derivación central. En esta imagen se presenta un transformador común donde las salidas se observan las dos terminales características, y en la parte de abajo, como podemos ver ahora, en la salida que está terminal en medio de color amarillo representa la derivación central, que en resumen nosotros tomamos la lectura del voltaje entre esta terminal y cualquiera de los dos extremos tendremos la mitad. Por ejemplo, acá presenta que este transformador tiene un voltaje de salida de 24 volts. Si medimos entre la terminal azul y la terminal de abajo, mediremos 24 volts, pero si medimos entre azul y este que está en medio tendríamos 12, o si medimos entre esta amarilla aquí que está en medio también 12. El rectificador de onda se puede entender como un circuito en el cual la señal que se tiene de la entrada se recupera sin que haya eliminaciones de semiciclos, como por ejemplo en el lado izquierdo veremos la imagen característica de la señal seminoidal o no senoidal como un semiciclo positivo. Acá en el otro también se conoce como negativo, y bueno, después se repite acá. Tenemos esto, notamos el voltaje de entrada acá, encuentra el bloque de rectificador de onda completa, el cual va a poseer la señal, y bueno, a la salida podemos observar que los semiciclos 2 aparecen arriba del 0, quiere decir que ha rectificado la señal, es decir, que ha eliminado las alternancias, y aparte de eso, en comparación de identificador de media onda, este intervalo en tiempo no hay ausencia de potencia, es decir, que este semicírculo que está entregado a la salida, que como ya hemos mencionado se corresponde a una carga, ¿cuál es el voltaje promedio? El voltaje DC que se obtiene en este circuito, bueno, como ustedes pueden ver, ya que la definición nos dice que es 2 veces el voltaje pico sobre pi, lo que se traduce como aproximadamente de voltaje de entrada. Tenemos el 63.7%. Si recordamos, en el de medida de onda era alrededor del 31%. ¿Cuál es el circuito rectificador a una completa de variación central? Bueno, lo tenemos acá. Vamos a analizarlo. En la parte izquierda tenemos la fuente de corriente alterna, como la presentamos aquí en la parte de arriba. Es un fusible de protección, e inmediatamente vemos el transformador que presenta todo este bloque con el devanado primario, devanado secundario. Las dos líneas en rojo que aparecen acá representan el campo magnético que se produce para transferir la potencia, y bueno, esto vemos aquí nos demuestra que desde un transformador de 1 a 1 quiere decir que el voltaje aparece en la entrada, es que observa en la salida. Bueno, esto sirve para acoplar entre diferentes etapas y también como un sistema de aislamiento eléctrico. En esta segunda sección vemos las dos terminales que debería tener el transformador, y también vemos la derivación central. En este caso está conectada a tierra, que es lo que tenemos en el circuito. Bueno, también tenemos un diodo de 1 y uno de 2 componen el certificado en una completa, y finalmente vemos la carga que en el elemento va a consumir de la potencia que se está entregando a partir de esta etapa del circuito. Si tratamos de ver componentes reales, acá tenemos nuestra fuente que vemos como ejemplo. Estamos tomando un enchufe y un fusible de protección. Que mencionemos, tenemos un transformador con la derivación central, tenemos dos diodos que van a aparecer de un circuito, y ejemplificamos la carga como si fuera un fondo. Digamos el valor del secundario, debemos recordar que este es un transformador de 1 a 1 en el cual no hay subida
y en bajada de voltaje lo que tengamos en la fuente es lo que va a reflejar en las terminales de transformador de los extremos. La derivación central, como lo hemos mencionado, divide el voltaje de la mitad cuando se mide entre sí misma y una de las terminales de los extremos. Podemos ver la imagen que está aquí, que representa estas flechas, está señalando el voltaje correspondiente a la mitad del voltaje que tenemos entre estos dos extremos. Esta notación de voltaje secundario se refiere a lo que se va a entregar de la sección transformador. Puede verse el voltaje pico, es decir, el voltaje pico sería entre 2 o puede ser también el voltaje RMS entre 2. Resumido, que al final esto va a dividirse, lo mismo hacemos en el lado opuesto, que con las mediciones representa lo mismo, ya que sea voltaje pico, lo que es queremos que sea dividido entre 3 voltajes de RMS. Que sucede con el voltaje? Que verás, porque este entrega a la carga izquierda, que representa el análisis que vamos a hacer, que tiene que ver con lo que se conoce como el semiciclo positivo. Durante el tiempo ya sabemos que la polarización de estas fuentes tiene que ver más acá arriba menos acá abajo, es lo que se entrega en el transformador. Vamos a asumir que este transformador de 1 a 1 está en la misma señal, vamos entre el extremo, y este de acá de protección nos representa el valor más alto y este el más bajo. A este punto, que corresponde a la derivación central, es un potencial más bajo, por eso se pone el signo negativo. Pero respecto a este punto, asimismo este punto representa potencial más alto respecto a acá abajo. Una forma de encontrar una analogía es pensando como edificio. Este punto es más alto, tal vez el tercer piso con respecto a este, pero este es más alto con respecto a la planta baja. Hemos dicho que si medimos entre este extremo de este extremo, ahí vamos a medir la mitad de voltaje bajo esta polaridad del yodo. Queda importación directa, queriendo decir que la circulación de la corriente se va a dar a través de esta trayectoria. Seguimos en la línea, vemos que la corriente pasa por la corriente continua a través de la Tierra y regresa a la derivación central, por lo que cuando la corriente llega a este punto no circula a través del yodo del sub 2, porque el potencial eléctrico más alto tenemos acá respecto a esta ocasión del yodo, respecto al sub 2, temporalmente en polarización inversa, lo cual la única trayectoria que se pueda a través del resistor de la carga, de tal manera lo que haya el resistor de la salida. Este voltaje, que recordemos corresponde a la mitad de lo que podría en los extremos, ahorita denota un voltaje de salida y queremos medir aquí. Recordemos un voltaje pico y considerar el nivel DC. Tenemos en este semiciclo, bueno, hay que tener una cuenta en la fórmula que ya hemos abordado, aunque recordemos que nos falta por analizar el otro semiciclo que pasa durante el semiciclo negativo. Vemos la parte sombreada que corresponde al tiempo en el que vamos a estar evaluando el comportamiento de la señal de entrada. Inmediatamente, si nos trasladamos a la sección de salida del transformador, lo que observamos de manera inmediata es la polaridad. El potencial eléctrico más alto ahora tenemos en la parte de abajo y el potencial eléctrico más bajo lo tenemos en la parte de arriba. Si usualmente el mismo razonamiento o hacemos el mismo análisis que el caso anterior, asumiremos que este diodo de sub 2 estará polarizado en directa, lo que permitirá la circulación de corriente a través del hacia arriba, desplazando que la corriente hacia el sub 1, pero nuevamente este potencial eléctrico, si bien es más bajo en la relación, esta es la presencia del yodo de la realidad, en que se sigue siendo más alto que el potencial eléctrico que vemos acá, que este punto y esta terminal que representa el potencial eléctrico más bajo, lo que nos hace entender que la circulación de corriente otra vez se ve en la carga, y vemos que de hecho la potencia eléctrica que aparece aquí más alto en la relación al que se observa en otro lado de la resistencia que donde está conectado a la Tierra, que es el hecho de la derivación central. Por esa razón vemos que la carga vuelve a ver semiciclo positivo, la polaridad eléctrica que está viendo, de tal manera que si comparamos ahora el circuito de media onda, podemos identificar que durante ese tiempo él no se entregaba corriente a la carga. Vemos en el caso
Si está siendo bueno, acá se observa de manera sombreada. ¿Cuánto vale el voltaje de salida que ve de la carga? Veámoslo de la siguiente imagen. El voltaje pico de la salida en el resistor es igual al voltaje pico del secundario. Recordemos que el voltaje que se mide entre este y el punto dividido entre 2 menos y el voltaje que aparece del diodo que para cada intervalo de tiempo que da por la población directa para este ejemplo que el queda en directos en el sub 1 y corresponde a ese valor de voltaje. Sin embargo, cuando la polaridad de esta fuente se invierte siendo más acá y menos aquí que la directa es del sub 2, por lo tanto este punto de 0.7 volts corresponde al sub 2. ¿Cuál es el siguiente concepto que hay que analizar en el voltaje pico inverso? Recordemos que este voltaje no es solo el que se va en la carga, sino el que se ve en las terminales del diodo que queda polarizado inversa, como sabemos del primer semiciclo en ponerse inversa y el diodo de sub 2, y cuando esta polaridad se invierte a otra mitad del ciclo completo, el que va a quedar la inversa del sub 1. Dice acá el enunciado, ¿cuál es el voltaje pico inverso a través del diodo del sub 2? Vemos la definición y hay una resta del valor, ya lo hemos visto y corresponde al valor que va en la carga. ¿Qué razón? Porque el potencial eléctrico que tenemos en este extremo del receptor es que tiene esta terminal de diodo de sub 2 es un cátodo, por lo que vemos que esta ecuación en la misma aparece acá. Voltaje pico inverso mide definitivamente estas terminales del sub 2 y entonces ahora el potencial eléctrico o el voltaje que se mide en la terminal, en este caso el ánodo, cuando tenemos esta polaridad de la fuente, la medida del voltaje de la salida del transformador, por lo que tenemos esto, ya lo hemos dicho, por lo que esto estuviéramos midiendo entre esta terminal y estaría acá en el signo negativo, aparece que estamos tomando como referencia la terminal del ánodo del diodo. Si nosotros mediríamos con respecto al punto, entonces tendríamos el potencial eléctrico con signo positivo, de tal manera que se desarrolla la expresión. Recordemos que la diferencia potencial se calcula del potencial eléctrico, que acá podemos como potencial eléctrico menos el que hay del otro lado. Esta razón aparece esto menos el voltaje o potencia de fijo que aparece aquí. Bueno, algebraicamente pues esto cambia el signo. Este medio con este medio positivo, pues ustedes pueden ver que va a sumar 1. Hay que considerar la diferencia en este resultado, y ahora este voltaje de pico inverso está en una función de voltaje pico secundario. ¿De qué otra forma se puede expresar este voltaje inverso? Si lo vamos a ver en términos del voltaje pico de salida, que reiteremos el voltaje que aparece en la carga, como se hace esto expresamos, se multiplica por 2 y se resuelve para el voltaje pico secundario, que será sustituido en la parte del espesor del voltaje pico inverso. Después de hacer esto, vemos que el resultado nos dice que el voltaje pico inverso termina siendo 2 veces el voltaje pico de la calidad del silicio. En el perfil aparece que en la carga más caída del voltaje que hay uno de los diodos. En esto terminará el análisis del rectificador de onda completa con derivación central, que ha definido los dos parámetros más comunes: el voltaje que ve la carga del voltaje pico inverso que aparece en las terminales del diodo, corresponde a cada caso en polarización inversa. Esto ha sido todo. Gracias.